Un aniversario que lo cambió todo. No la tiré dramáticamente, no la solté en estado de shock. Simplemente se me resbaló. Como todo lo demás en mi vida, se estaba desvaneciendo en ese momento cristalino, cuando mi esposo, Sergio, se puso de pie en nuestra cena de aniversario, golpeó su tenedor contra su copa y sonrió con esa encantadora sonrisa de la que me enamoré hace 12 años. Bienvenidos, valientes. Antes de adentrarnos en esta historia de traición y redención, ¿alguna vez te has sentido traicionado en un momento de tu vida? Déjanos tu comentario abajo y comparte tu experiencia. Y si eres nuevo por aquí, dale a me gusta y suscríbete para no perderte las increíbles historias de transformación que compartimos. Gracias a todos por venir a celebrar mi 5º aniversario de bodas con Lucía. Comenzó, su voz resonando en el comedor privado de la finca de los Reyes. Las miradas se volvieron hacia nosotros, su familia, mi familia, nuestros amigos más cercanos. La luz dorada de las arañas atrapó las canas de su cabello, haciéndolo lucir distinguido, exitoso, el marido perfecto. Pero tengo un anuncio que hacer. Sus ojos encontraron los míos al otro lado de la mesa, y por un instante pensé que me sorprendería con algo maravilloso. Un viaje, la renovación de nuestros votos, la adopción de la que habíamos hablado y en la que ya no mostraba interés. Algo para compensar la distancia que había crecido entre nosotros como un cáncer. En cambio, miró hacia la esquina de la sala donde estaba sentada Clara. Su secretaria, de 26 años, con cabello rubio miel y el tipo de curvas que mi cuerpo de 34 años nunca había poseído. Ella brillaba, literalmente, con esa aura de la que todos hablan. Clara está embarazada de 7 meses, anunció Sergio, con voz firme y orgullosa. Y yo soy el padre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía oír el suave jazz de fondo, el tintineo de la cubertería del comedor principal, los latidos de mi propio corazón retumbando en mis oídos. Alguien jadeó. Mi hermana Ana, creo. El tenedor de mi madre chocó contra su plato. Pero Sergio no había terminado. Se aclaró la garganta, se enderezó y me miró directamente. Lo siento, Lucía, pero ambos sabemos que este matrimonio no ha estado funcionando. No puedes darme lo que necesito, lo que necesitamos. Una familia. Su voz adoptó ese tono razonable que usaba en las reuniones de negocios. He intentado ser paciente, pero no puedo esperar para siempre por algo que nunca va a suceder. Así que Clara se mudará y se quedará con nosotros. Mi suegra, la señora Gallardo, asintió con aprobación desde su asiento a su lado. Sergio tiene razón, querida, dijo, con esa familiaridad de desaprobación en la voz. Has tenido 5 años. 5 años y ni siquiera un aborto espontáneo para mostrar. No podemos seguir esperando a que una mujer estéril nos dé nietos. La palabra estéril me golpeó como un golpe físico. Las caras a mi alrededor me miraron con una mezcla de conmoción, lástima e incómoda curiosidad. Algunos apartaron la mirada, otros se inclinaron, ansiosos por ver mi reacción. Sentí la mano de Maya buscando la mía debajo de la mesa. Sentí la inhalación colectiva de aire de nuestros amigos. Sentí el peso de la lástima y la conmoción oprimiéndome desde todas las direcciones. Pero no grité. No lloré. No arrojé los restos de mi copa rota a su cara petulante. Me levanté lentamente, coloqué mi servilleta junto a mi plato intacto y cogí mi bolso. Cada ojo en la habitación siguió mis movimientos mientras caminaba hacia la puerta, mis tacones haciendo clic en el suelo de mármol con precisión medida. No corrí, no lloré, no grité ni le tiré vino a la cara,
ni lo abofeteé por su expresión engreída y satisfecha. Simplemente me alejé. Detrás de mí, escuché la risa triunfante de Clara y la voz de Sergio diciendo: «Bueno, eso salió mejor de lo esperado». Salí de ese restaurante y me adentré en la fría noche de octubre, dejando atrás la vida que creía conocer y al hombre que creía amar. Lo que Sergio no sabía era que su traición acababa de poner en marcha una cadena de eventos que lo dejaría sin nada más que arrepentimientos y el sabor amargo de su propia arrogancia. Mila, mi nombre es Lucía Reyes Gallardo, aunque supongo que debería decir era. Tengo 32 años y hasta esa noche creía que estaba viviendo un cuento de hadas. Hace 5 años me casé con Sergio Gallardo, pensando que había encontrado mi para siempre. Era todo lo que creía querer. Exitoso, encantador, de una familia prominente. Yo era una ingenua arquitecta de 27 años que acababa de conseguir el trabajo de mis sueños en Santiago y Asociados. Sergio era el abogado apuesto que me enamoró con cenas caras y escapadas de fin de semana. Nuestra boda fue perfecta. Llevaba las perlas de mi abuela y un vestido que costaba más que mi coche. Sergio me miró como si yo fuera la única mujer en el mundo. Su madre incluso logró sonreír ese día, aunque debía haber notado lo rápido que esa sonrisa se desvaneció durante la recepción. Los primeros 2 años de matrimonio fueron de dicha, o al menos eso creía. Compramos la hermosa casa victoriana en la calle Olmo, aunque la escritura estaba solo a mi nombre, ya que yo tenía una mejor puntuación de crédito y un pago inicial mayor de mi fondo fiduciario. Mantengamos nuestras finanzas separadas por razones fiscales, dijo Sergio. Estaba demasiado enamorada para cuestionarlo. El tercer año trajo la presión, las preguntas punzantes de la señora Gallardo sobre los nietos en cada cena familiar, las discusiones cada vez más urgentes de Sergio sobre formar nuestra familia, mi propia emoción por convertirme en madre, por crear el hogar cálido y amoroso que siempre había soñado. El cuarto año trajo a los médicos, los procedimientos, las crecientes facturas médicas que pagaba de mis propias cuentas, mientras Sergio se quejaba del costo. La noticia devastadora de que mis posibilidades de concebir de forma natural eran escasas. La recomendación de costosos tratamientos de fertilidad que Sergio accedió a probar a regañadientes 1 o 2 veces. El quinto año trajo la distancia. Sergio trabajando hasta tarde con más frecuencia. Su teléfono zumbando a todas horas. Su nueva secretaria, Clara, con sus sonrisas cómplices y la forma en que le tocaba el brazo durante las fiestas de la oficina. La creciente frialdad en nuestra cama. La forma en que se estremecía cuando intentaba tomar su mano. Me lancé a mi trabajo, diseñando hermosas casas para otras familias, mientras mis propios sueños se desmoronaban. Gané premios, obtuve ascensos, construí una reputación como una de las arquitectas residenciales más solicitadas de la ciudad. Me decía a mí misma que, si no podía tener hijos, al menos podría tener una carrera que importara. Pero a altas horas de la noche, cuando Sergio fingía dormir a mi lado, me quedaba mirando el techo de nuestra habitación y me preguntaba si yo era suficiente. Si alguna vez sería suficiente. Debía haber visto las señales, las misteriosas llamadas telefónicas, el repentino interés en su apariencia, la forma en que comenzó a criticar todo sobre mí, mi ropa, mi forma de cocinar, mi incapacidad para darle lo que más quería. Maya intentó advertirme, mi mejor amiga desde la universidad, mi dama de honor, mi voz de la razón cuando no podía escuchar mis propios pensamientos con claridad,
Me invitaba a tomar café y sutilmente me preguntaba sobre mi matrimonio, sobre las noches de Sergio trabajando hasta tarde, sobre las crecientes ojeras debajo de mis ojos. Lucía, me dijo el mes pasado, sabes que puedes hablar conmigo sobre cualquier cosa, ¿verdad? Si algo anda mal. Pero la interrumpí. Lo defendí. Puse excusas. Elegí la lealtad antes que la verdad, porque no podía enfrentar la posibilidad de que mi vida perfecta estuviera construida sobre mentiras. Ahora, caminando por la puerta principal de la casa que había sido mi santuario, finalmente entendí lo que Maya había estado tratando de decirme. El silencio se sentía diferente ahora, no pacífico, sino vacío. Las fotos en la repisa de la chimenea parecían burlarse de mí con sus sonrisas forzadas y promesas falsas. Me quedé en el vestíbulo, todavía con mi vestido de aniversario, y dejé que el peso de la noche se asentara sobre mis hombros. 5 años de matrimonio, 7 meses de traición. Un momento que lo cambió todo. Pero mientras subía las escaleras a lo que solía ser nuestra habitación, sentí algo inesperado removiéndose en mi pecho. No desesperación, no derrota, pura, cristalina ira que despejó la niebla de confusión y dolor. Sergio pensó que podía humillarme, descartarme, reemplazarme. Él pensó que me derrumbaría, suplicaría, que lucharía por las sobras de su atención. Las semanas previas a la cena de aniversario habían sido una clase magistral de engaño, aunque yo estaba demasiado ciega para verlo entonces. Comenzó con pequeños cambios. Sergio empezó a ducharse 2 veces al día en lugar de una. Su colonia cambió del aroma amaderado que le había regalado por Navidad a algo más agudo, más moderno. Es para el mantenimiento de la imagen profesional, alegó cuando lo mencioné. Su teléfono, que antes dejaba descuidadamente en encimeras y mesitas de noche, se convirtió en una extensión de su mano. Lo llevaba al baño, lo ponía boca abajo durante la cena y lo pillé sonriendo a mensajes que nunca me compartió. Cosas del trabajo, decía cuando yo le echaba un vistazo. Documentos legales aburridos. Las noches de trabajo hasta tarde se multiplicaron. El bufete de abogados, afirmaba, está manejando varios casos de alto perfil que requieren mi atención personal. Llegaba a casa después de la medianoche, oliendo a perfume y vino, afirmando que había estado socializando con clientes en restaurantes caros. No disfrutarías de esas cenas de negocios tan estiradas de todos modos, Lucía. Todos son negocios y política. Le creí porque quería creer, porque la alternativa era demasiado dolorosa para considerarla. Nuestra relación física, ya tensa por años de intimidad programada en torno a mis tratamientos de fertilidad, se desvaneció por completo. Cuando intentaba iniciar el contacto, él alegaba agotamiento, estrés, la necesidad de mantener su energía enfocada en esos casos importantes. Una vez que las cosas se calmen en el trabajo, prometía, y luego se alejaba de mí en nuestra cama tamaño king. Las visitas de la señora Gallardo aumentaron. Aparecía en nuestra puerta sin previo aviso, pasando de largo con apenas un saludo para exigir actualizaciones sobre nuestro progreso para darle un nieto. Me miraba el vientre plano con decepción mal disimulada y hacía comentarios hirientes sobre las mujeres que priorizan sus carreras sobre la familia. Sergio necesita un hijo para continuar el legado de los Gallardo, me dijo una tarde mientras le servía té en nuestra sala de estar. Cada mes que pasa es otro mes perdido. Quería gritar que no era por elección, que estaba haciendo todo lo posible, que su hijo era el que se alejaba. En cambio, sonreí y le ofrecí más azúcar para su té.
La cena de aniversario fue idea de Sergio. Sugirió que celebráramos en la Finca de los Reyes, el exclusivo restaurante donde tuvimos nuestra primera cita. Quería invitar a nuestras dos familias, a nuestros amigos más cercanos. Hagámoslo una verdadera celebración, dijo. 5 años merecen algo especial. Estaba emocionada. Lo vi como un nuevo comienzo. Compré un vestido nuevo, reservé una cita en la peluquería, pasé horas eligiendo el regalo perfecto. Un reloj antiguo que encontré en una venta de patrimonio que me recordaba a uno que su abuelo usaba en fotos antiguas. La mañana de nuestro aniversario, Sergio estaba inusualmente tierno. Me trajo café a la cama, me besó la frente, me dijo que me veía hermosa en mi pijama de seda. Por un momento vislumbré al hombre del que me había enamorado. Esta noche será especial, prometió. Tengo algo importante que compartir con todos. Pensé que planeaba anunciar nuestros planes de adopción, la opción que habíamos discutido, pero nunca habíamos comprometido. O tal vez finalmente había accedido a los tratamientos de fertilidad más agresivos que yo había estado investigando. Pasé la tarde preparándome, sintiéndome esperanzada por primera vez en meses. Maya vino a ayudarme con mi maquillaje y peinado, charlando sobre su nuevo trabajo y preguntando por mi último proyecto arquitectónico. «Te ves diferente hoy», observó, aplicando rímel en mis pestañas con cuidadosa precisión. «Más feliz». «Sergio y yo vamos a hacer algunos cambios», le dije. «Un nuevo comienzo». Ella se detuvo, la varita de rímel flotando cerca de mi cara. «Lucía, ¿puedo preguntarte algo? ¿Has notado algo diferente en Sergio últimamente?» Mi estómago se encogió, pero forcé una sonrisa. «¿Diferente cómo?» «No lo sé. Se veía esquivo. No puedo señalarlo. Cuando lo vi en el juzgado la semana pasada, estaba con esa secretaria suya y se veían...» «Maya, por favor», la interrumpí. «Hoy no. Hoy se trata de celebrar nuestro matrimonio». Ella se mordió el labio, pero no presionó más. Terminó mi maquillaje en silencio, mientras yo ensayaba mentalmente el discurso que daría cuando Sergio hiciera su anuncio sobre nuestro futuro. En el restaurante me sentía hermosa y segura. El vestido me quedaba perfectamente. Mi cabello atrapaba la luz de las velas justo de la manera correcta. Y Sergio sostenía mi mano mientras saludábamos a nuestros invitados. Nuestros padres estaban allí. Mi hermana con su esposo, Maya y su novio, varias parejas de nuestro círculo social. La señora Gallardo presidía la mesa principal como una reina en su corte. Mi propia madre se veía nerviosa, pero esperanzada. Todos parecían sentir que algo significativo estaba a punto de suceder. Pedimos vino, compartimos aperitivos, nos reímos de historias familiares. Sergio hizo un brindis encantador sobre el matrimonio, el compromiso y el futuro. Sentí que las lágrimas de gratitud me picaban en los ojos. Luego se levantó de nuevo. «En realidad, tengo un anuncio más que hacer». La sala se quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia él. Le sonreí a mi esposo, mi corazón lleno de amor y anticipación. Fue entonces cuando mi mundo explotó. Clara está embarazada de 7 meses con mi hijo. El resto sucedió a cámara lenta. Clara levantándose de una mesa en la que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba, su mano protegiendo su obvia barriga. Los jadeos de nuestra familia y amigos. El asentimiento de aprobación de la señora Gallardo. La brusca inhalación de aire de mi madre. El susurro de Maya. «Oh, Dios mío». Y Sergio mirándome directamente con algo que podría haber sido arrepentimiento, pero que se sintió más como alivio. «No es mi culpa que Lucía no pueda darnos hijos. Un hombre necesita un heredero. He esperado lo suficiente».
La copa de champán se cayó. El mundo se inclinó. Y algo dentro de mí, algún último vestigio de la mujer confiada y esperanzada que había sido, murió una muerte silenciosa. Pero de sus cenizas nació algo más duro, algo que no sería descartado, desechado o destruido. Mientras salía de ese restaurante, ya estaba planeando mi próximo movimiento. Conduje a casa por calles que ahora se veían diferentes, como si la geografía misma de mi vida hubiera cambiado. Cada punto de referencia familiar, la cafetería donde Sergio y yo teníamos nuestro ritual dominical, el parque donde hablábamos de nuestros futuros hijos, la librería donde me había comprado colecciones de poesía, ahora se sentían como evidencia de mi propia tontería. La casa estaba a oscuras cuando entré en nuestro camino de entrada. ¿Nuestro camino de entrada? Me reí amargamente del pronombre. Era mi camino de entrada, mi casa, mi hipoteca. El nombre de Sergio no estaba en ninguno de los documentos. Adentro, me quité los tacones y caminé descalza por habitaciones que de repente se sentían ajenas. Las fotos de nuestros momentos felices parecían burlarse de mí desde cada superficie. Nuestro retrato de boda encima de la chimenea mostraba a una mujer que apenas reconocía. Esperanzada, radiante, completamente convencida de que conocía al hombre que estaba a su lado. Me serví una copa de vino, la botella cara que Sergio había estado guardando para una ocasión especial. Esta noche parece lo suficientemente especial. Mi teléfono no paraba de sonar. Mensaje tras mensaje de amigos y familiares que habían presenciado la devastación. Los ignoré todos excepto el de Maya. Voy para allá, no le abras la puerta a nadie más. Llegó 20 minutos después con helado, pañuelos y una botella de tequila. Pero cuando vio mi cara, se detuvo en seco. Lucía, te ves furiosa. Exacto, terminé. Me veo furiosa, porque lo estoy. Dejó sus cosas y me estudió con cuidado. Bien. La ira es mejor que la desesperación. La ira hace que las cosas se hagan. Nos sentamos en mi cocina, la que yo misma había renovado con gabinetes personalizados y azulejos seleccionados a mano, y le conté todo lo que había sido demasiado orgullosa para admitir. La distancia, las mentiras, la creciente frialdad, los tratamientos de fertilidad que había pagado yo sola, la casa que había comprado, la vida que había construido, la carrera que había sacrificado tiempo y energía mientras Sergio se aprovechaba del nombre de su familia. 7 meses, dije, con voz firme a pesar de la furia que me ardía en el pecho. Está embarazada de 7 meses, Maya. Eso significa que esto comenzó antes de mi última ronda de tratamientos. Mientras yo estaba llenando mi cuerpo de hormonas y esperanza, él estaba engañándome con su secretaria. La mandíbula de Maya se tensó. ¿Qué vas a hacer? Esa era la pregunta, ¿verdad? ¿Qué iba a hacer? Pensé en la vieja Lucía, la que habría esperado a que Sergio volviera a casa, la que habría rogado por una explicación, la que habría luchado por salvar un matrimonio que ya estaba muerto. Voy a empacar, dije en voz baja. Pero primero, voy a hacer otra cosa. Fui a la oficina de Sergio en casa, la que yo había diseñado para él en la terraza convertida con estanterías empotradas y una iluminación perfecta. Su computadora seguía encendida, sin contraseña, porque ¿quién sospecharía de la dulce y confiada Lucía? Encontré la evidencia en cuestión de minutos. Cadenas de correos electrónicos con Clara, que databan de hace más de 1 año. Fotos en su teléfono que me revolvieron el estómago. Registros bancarios que mostraban regalos caros que nunca había recibido.
cargos de restaurantes por comidas que nunca había comido, reservas de hotel para fines de semana, en los que él había afirmado estar en conferencias legales. Hice capturas de pantalla de todo, lo reenvié todo a mi correo electrónico personal y copié los archivos en una memoria USB que Maya había encontrado en el cajón de su escritorio. «Lucía», susurró Maya, viéndome trabajar con precisión mecánica. «¿Estás bien?» «Estoy perfecta», dije y lo sentí. Por primera vez en meses, me sentí lúcida y en control. Lo siguiente fue empacar. No todo, eso lo delataría. Solo lo esencial. Ropa, documentos personales, fotos familiares, las joyas que habían pertenecido a mi abuela. Me moví por nuestra habitación como un cirujano, eficiente y sin emociones. En el cajón de su cómoda, debajo de una pila de camisas de golf, encontré más evidencia. Un recibo de joyería por un collar que nunca había visto. Notas de amor escritas con la letra cursiva de Clara. Una prueba de embarazo positiva, con una fecha que confirmaba mis peores sospechas. Lo fotografié todo. Maya me ayudó a cargar todo en mi coche. ¿A dónde vas? A casa de mi hermana por esta noche. Mañana tengo trabajo que hacer. Nos quedamos en el camino de entrada, mirando la casa que había sido el hogar de mis sueños. Pensé que podría llorar, pero mis ojos se mantuvieron secos. «No tiene idea de lo que se le viene encima, ¿verdad?», preguntó Maya. Sonreí y se sintió como ponerme una armadura. En absoluto. Conduje a las 2 de la madrugada, dejando atrás 5 años de matrimonio y llevándome algo mucho más valioso. La verdad, el notificador encontró a Sergio a las 9:15 de la mañana en el vestíbulo de Santiago y Asociados, rodeado de colegas que tomaban su café matutino. Lo sé porque el investigador de Margarita me envió una foto. La cara de Sergio en ese momento fue todo lo que había esperado. Conmoción, confusión y un horror incipiente al darse cuenta de lo que tenía en la mano. Demanda de divorcio, causa, adulterio, evidencia adjunta. A las 10 de la mañana, sus desesperadas llamadas se habían convertido en visitas. Apareció en la casa de Ana, golpeando la puerta, gritando mi nombre. Ana llamó a la policía mientras yo veía desde la ventana del piso de arriba cómo los agentes le explicaban que no estaba obligada a hablar con él. «Lucía», gritó mientras lo escoltaban de regreso a su coche. «Esto es una locura. Pensé que podíamos hacer esto amistosamente. Clara podría mudarse y todos viviremos felices. Podemos resolver esto. Piensa en lo que estás tirando a la basura». Lo que estaba tirando a la basura. La audacia era impresionante. Margarita llamó a las 11 de la mañana con noticias deliciosas. Su bufete de abogados acaba de contactarme. Aparentemente, el drama personal de su esposo está afectando negativamente su reputación profesional. Sugieren que tal vez quiera considerar una excedencia. No me sorprendió. Santiago y Asociados construyó su reputación sobre valores familiares e integridad moral. Que un socio fuera expuesto públicamente por engañar a su esposa con una secretaria embarazada no estaba exactamente de acuerdo con su marca. «Hay más», continuó Margarita. «Hice que nuestro investigador indagara en sus finanzas. Su esposo ha tenido mucho menos éxito en su práctica de lo que le ha hecho creer. Su salario el año pasado fue menos de la mitad de lo que afirmó. Las mentiras no paraban de salir. Por la tarde, las consecuencias en las redes sociales habían comenzado. Alguien en el restaurante había tuiteado el drama de la cena de aniversario. El video era granulado y el audio era pobre,
pero se podía ver claramente el anuncio de Sergio y mi digna salida. Los comentarios eran abrumadoramente de apoyo hacia mí. Comportamiento de reina. Lo manejó con tanta gracia. Ese hombre es basura, pero ella es una guerrera. Maya me reenvió los mejores mientras yo trabajaba en mi próximo movimiento. Llamé a mi jefe, Ricardo Santiago de Santiago y Asociados. Había estado evitando las llamadas del trabajo, pero Ricardo merecía una explicación directamente de mí. Lucía, me enteré de lo que pasó. Tómate el tiempo que necesites. En realidad, Ricardo, esperaba poder ir mañana. Tengo una propuesta de proyecto que me gustaría discutir. Había sorpresa en su voz. ¿Estás segura de que estás lista? Más lista de lo que he estado en años. Esa noche, conduje a la casa por primera vez desde el aniversario. El coche de Sergio estaba en el camino de entrada y las luces estaban encendidas. Me quedé en mi coche por un momento, reuniendo fuerzas, y luego caminé hacia mi propia puerta principal. Él la abrió antes de que yo pudiera llamar, con un aspecto demacrado y desesperado. Su traje caro estaba arrugado, su cabello revuelto, sus ojos enrojecidos. Lucía, gracias a Dios, necesitamos hablar. Todo esto se ha sacado de proporción. Pasé a su lado al vestíbulo, notando lo diferente que se sentía la casa ahora. Lo que una vez había sido un santuario, ahora se sentía como un museo de sueños muertos. Tienes razón, dije con calma. Necesitamos hablar. Pero primero, necesito algunas de mis cosas. Me siguió escaleras arriba, hablando rápidamente. Lo del bebé no fue planeado. Simplemente sucedió. Nunca quise que saliera de esa manera. Iba a decírtelo en privado. Fue por la emoción. ¿Cuándo? Pregunté, sacando ropa de nuestro armario compartido. ¿Después de que ella diera a luz? ¿Después de que te casaras con ella? ¿Cuándo exactamente planeabas mencionar a tu familia secreta? Lucía, por favor, tienes que entender. Me giré para mirarlo, y lo que vio en mi expresión lo hizo retroceder. Entiendo perfectamente, Sergio. Decidiste que yo no era suficiente. Decidiste que nuestro matrimonio no valía la pena. Decidiste humillarme delante de todos los que conocemos, en lugar de tener una conversación honesta. No fue así. ¿Cómo fue? Explícamelo. Explica cómo justificaste mentirme durante 7 meses. Explica cómo justificaste gastar mi dinero en tu aventura. Explica cómo justificaste dejarme culparme por nuestros problemas, mientras tú creabas un hijo con otra persona. No tuvo respuesta para eso. Continué empacando mientras él se quedaba allí mirando. Cuando terminé, me giré para mirarlo una vez más. Volveré por el resto de mis cosas este fin de semana. Asumo que te habrás mudado para entonces. ¿Mudado? Lucía, esta también es mi casa. En realidad no lo es. Revisa la escritura, revisa la hipoteca, revisa quién ha estado haciendo los pagos durante 5 años. El color se le fue de la cara. ¿No puedes hablar en serio? Podemos llegar a un acuerdo. Estamos trabajando en un acuerdo, a través de nuestros abogados. Te veré en la corte, Sergio. Salí de esa casa y no miré atrás. Más tarde esa noche, Margarita llamó con más noticias. Su abogado quiere discutir los términos del acuerdo. Aparentemente, Sergio está ansioso por resolver esto en silencio. ¿Cuán ansioso? Lo suficiente como para aceptar la responsabilidad por los activos disipados. Lo suficientemente ansioso como para renunciar a cualquier reclamo sobre la casa. Lo suficientemente ansioso como para aceptar un acuerdo de pensión alimenticia conyugal muy razonable. Sonreí en la oscuridad de la habitación de invitados de Ana. ¿Y qué hay de su trabajo?
Qué gracioso que preguntes. Su bufete lo puso oficialmente en excedencia administrativa esta tarde. Algo sobre mantener los estándares profesionales durante las dificultades personales. La casa de naipes de Sergio se estaba derrumbando maravillosamente, pero aún no había terminado. Todavía quedaba una última pieza de ajedrez por mover. 3 semanas después, entré en las oficinas de Santiago y Asociados, sintiéndome una persona diferente. La mujer asustada y cuestionadora que se había ido a su cena de aniversario, se había ido, reemplazada por alguien que sabía exactamente lo que quería y cómo conseguirlo. Ricardo Santiago me recibió en su oficina de la esquina con genuina calidez y preocupación. Habíamos trabajado juntos durante 5 años y me había visto crecer de una prometedora arquitecta junior a una de sus diseñadoras más exitosas. Lucía, te ves, se detuvo, buscando las palabras. Te ves fuerte. Me siento fuerte, Ricardo. Tengo una propuesta para ti. Extendí la carpeta en la que había estado trabajando durante 3 semanas. Planos arquitectónicos, proyecciones comerciales, análisis de mercado. Todo lo que necesitaba para presentar la idea que se había estado formando desde esa primera noche en casa de Ana. Quiero iniciar mi propia firma, especializada en arquitectura residencial para mujeres solteras y familias, mujeres divorciadas, viudas, madres solteras, mujeres que están construyendo nuevas vidas y necesitan hogares que reflejen su independencia y fuerza. Ricardo estudió los documentos con creciente interés. Este es un trabajo impresionante, Lucía, pero comenzar tu propia firma es una empresa enorme. Los requisitos de capital por sí solos. Tengo el capital y tengo algo más. Una socia que aporta habilidades complementarias y una visión compartida. Le envié un mensaje de texto a Maya, que estaba esperando en el vestíbulo. Se unió a nosotros en la oficina de Ricardo, con su propia carpeta en la mano. Maya Rodríguez, diseñadora de interiores, se presentó. Lucía y yo queremos crear algo revolucionario. Diseño arquitectónico y planificación de interiores que empodere a las mujeres para crear espacios que realmente les pertenezcan. Pasamos 2 horas presentando nuestra visión. Hogares diseñados en torno a la realidad de las vidas de las mujeres, en lugar de suposiciones anticuadas sobre familias nucleares. Espacios flexibles que pudieran adaptarse a medida que las circunstancias cambiaran. Un diseño funcional y hermoso que no requiriera la aprobación o presencia de un hombre para sentirse completo. Ya tenemos a nuestras primeras 3 clientes, le dije a Ricardo. Mujeres que se enteraron de mi situación y nos contactaron directamente. Quieren lo que ofrecemos. Ricardo se reclinó en su silla, pensativo. Este bufete ha sido muy bueno contigo, Lucía. Odiaría perderte ante la competencia. Por eso estoy aquí. No quiero competir con Santiago y Asociados. Quiero asociarme con ustedes. Derivar clientes que se ajusten a nuestra especialidad. Colaborar en proyectos que se beneficien de ambos enfoques. Una relación mutuamente beneficiosa. Al final de la reunión, teníamos un acuerdo de apretón de manos y un cronograma para mi transición a la independencia. Al salir de esa oficina, sentí que las últimas piezas de mi nueva vida encajaban. Esa tarde trajo noticias aún mejores. Margarita llamó con una actualización del equipo legal cada vez más frenético de Sergio. Ha aceptado todos nuestros términos, informó con satisfacción. Restitución completa de los activos disipados, un generoso paquete de pensión alimenticia conyugal por 2 años y una ruptura limpia en toda la división de propiedades. También ha aceptado pagar tus honorarios legales. ¿Y cuál es el truco? No hay truco.
Está desesperado por finalizar esto antes de que su familia se entere de cuánto dinero gastó en la aventura. Aparentemente, su madre controla la mayor parte del fondo fiduciario familiar y no está contenta con los recientes acontecimientos. La ironía era deliciosa. La señora Gallardo, que había estado tan preocupada por mi capacidad para producir nietos, ahora estaba lidiando con un nieto nacido del adulterio y un hijo que destruyó su matrimonio y su carrera en el proceso. Hay una cosa más, añadió Margarita. Clara, la secretaria, aparentemente ha estado presionando a Sergio para que se case. Ahora que estás fuera de escena, ella espera que cumpla las promesas que le hizo. El problema es que él no puede permitirse mantener a una esposa y un hijo con sus ingresos disminuidos. La casa de naipes se estaba derrumbando maravillosamente. 3 meses después, el divorcio era definitivo. Me quedé con la casa, recibí un acuerdo sustancial y salí de mi matrimonio con más seguridad financiera de la que había entrado. Sergio, por su parte, había sido despedido de su bufete de abogados debido a una reestructuración. Se había mudado con Clara, quien descubrió que estar embarazada y soltera con un abogado desempleado no era exactamente el cuento de hadas que había imaginado. Me enteré por amigos en común que la señora Gallardo había cortado el acceso de Sergio al dinero familiar hasta que él resolviera sus desastres personales. La mujer que me había llamado estéril ahora se negaba a reconocer a su propio nieto, nacido del adulterio. Maya y yo lanzamos oficialmente nuestra firma. Renovar y reclamar. Arquitectura para nuevos comienzos. 6 meses después de esa cena de aniversario. Nuestra lista de clientes creció gracias al boca a boca y a las redes sociales. Las mujeres que estaban reconstruyendo sus vidas querían espacios diseñados por alguien que entendiera ese viaje. Un año después, estaba en la sala de estar de la casa que finalmente era, por completo, mía. Maya me estaba ayudando a colgar obras de arte, piezas que yo misma había elegido, sin consultar el gusto o la aprobación de nadie más. ¿Alguna vez piensas en él?, preguntó Maya, mientras colocábamos un cuadro abstracto sobre la chimenea. Consideré la pregunta. ¿Pensaba en Sergio? En el hombre que había prometido amarme a través de todo y luego me había descartado cuando no pude darle lo que quería. Pienso en la lección, dije finalmente. Pienso en lo mucho más fuerte que soy ahora. Pienso en todas las mujeres a las que estamos ayudando a crear espacios donde se sienten poderosas y libres. Pienso en lo mucho mejor que es mi vida ahora de lo que fue cuando intentaba ser alguien que no era. Maya sonrió, entendiendo. Sin arrepentimientos. Miré el hogar que había creado, verdaderamente creado, no solo decorado o mantenido, sino diseñado desde cero para reflejar en quién me estaba convirtiendo en lugar de en quién me habían dicho que fuera. Solo un arrepentimiento, dije. Me gustaría haber tenido el coraje de dejarlo antes de que él me dejara a mí. Pero incluso eso no era del todo cierto, porque si lo hubiera dejado primero, tal vez nunca habría descubierto lo fuerte que podía ser cuando dejé de intentar mantener unido algo que ya estaba roto. 6 meses después de eso, me encontré con Sergio en una cafetería del centro. Se veía mayor, cansado, con un traje que había visto días mejores. Estaba solo, revisando su teléfono con la atención desesperada de alguien que espera buenas noticias que no llegan. Me vio y se levantó de inmediato, casi tirando su silla en su prisa. Lucía, ¿te ves? Increíble. Llevaba un vestido que yo misma había diseñado, algo que había empezado a hacer como una salida creativa.
y me sentía increíble. Mi negocio estaba floreciendo. Mi casa era un santuario y me despertaba cada mañana emocionada por el día que tenía por delante. Gracias, dije simplemente. He estado pensando en llamarte. Sé que cometí errores. Sergio, por favor, no lo hagas. Mantuve mi voz suave pero firme. Ambos estamos en lugares diferentes ahora. Miró a su alrededor en la cafetería como si buscara las palabras correctas. Clara y yo. Es complicado. El bebé es hermoso, pero se quedó en silencio y luego me miró con algo que podría haber sido anhelo. Creo que ahora entiendo lo que tiré a la basura. Por un momento, sentí un destello de la vieja compasión que una vez había tenido por este hombre, pero pasó rápidamente, reemplazada por algo más limpio y fuerte. No tiraste nada a la basura, Sergio. Tú tomaste una decisión. Y yo también. Lucía, sé que te lastimé, pero si hay alguna posibilidad, no la hay. Las palabras salieron sin dudarlo ni con crueldad, solo con simple verdad. Ya no soy la mujer que te aceptaría de vuelta. Esa mujer murió la noche que anunciaste a tu secretaria embarazada en nuestra cena de aniversario. Su rostro se arrugó un poco. ¿Así que eso es? ¿5 años de matrimonio no significan nada? Lo significan todo, dije en voz baja. Me enseñaron exactamente lo que no quiero en mi vida. Me giré para irme y luego me detuve. Sergio, espero que descubras cómo ser feliz, pero no encontrarás la felicidad tratando de recrear lo que teníamos. Eso se acabó. Alejarme de él se sintió como cerrar el capítulo final de un libro que ya había terminado de leer. 2 años después de esa cena de aniversario que lo cambió todo, organicé mi propia celebración. No un aniversario de bodas, algo mejor. El segundo aniversario de Renovar y Reclamar, el negocio que Maya y yo habíamos construido de la nada hasta convertirlo en una de las firmas de arquitectura más solicitadas de la ciudad. La fiesta se celebró en mi patio trasero, el mismo patio trasero, donde una vez soñé con organizar fiestas de cumpleaños para niños, ahora transformado en un elegante espacio de entretenimiento que reflejaba mi vida real en lugar de mi vida imaginada. 50 personas vinieron a celebrar, clientes cuyas casas habíamos diseñado, colegas de la industria, amigos que me habían apoyado en los peores y mejores momentos de mi vida. Ana estaba allí con su familia, mis padres radiantes de orgullo por lo que su hija había logrado. Maya se levantó para hacer un brindis, su copa de vino atrapando la luz de las guirnaldas que habíamos colgado en los robles. Hace 2 años, Lucía vino a mí con una idea nacida del dolor, pero construida sobre la fuerza. Quería crear espacios donde las mujeres pudieran ser ellas mismas, donde la independencia no solo fuera tolerada, sino celebrada. La multitud escuchó atentamente mientras Maya continuaba. Hoy hemos diseñado hogares para 47 mujeres que comienzan nuevos capítulos, madres divorciadas que crean refugios seguros para sus hijos, viudas que construyen espacios para nuevas aventuras, jóvenes profesionales que compran sus primeras casas sin la aprobación de nadie más que ellas mismas. Levantó su copa hacia mí. Por Lucía, quien nos mostró a todos que a veces la mejor venganza es simplemente vivir tan bien que tu pasado se vuelve irrelevante. El aplauso fue cálido y genuino. Mientras las conversaciones se reanudaban a mi alrededor, sentí una profunda satisfacción que no tenía nada que ver con demostrarle nada a nadie y todo que ver con convertirme en quien estaba destinada a ser. Más tarde esa noche, después de que el último invitado se hubiera ido a casa, me senté en mi sala de estar rediseñada con una taza de té
y miré la carpeta de nuestros proyectos terminados. Cada hogar contaba una historia de transformación, de mujeres que decidieron ser arquitectas de su propia felicidad. Estaba mi propia casa, la victoriana que había comprado con Sergio, pero transformada en algo completamente mío. Habitación por habitación, la había rediseñado para reflejar no a la mujer que había estado tratando de ser, sino a la mujer que había descubierto que era. La cocina donde una vez había cocinado comidas elaboradas, con la esperanza de impresionar a un esposo que apenas se daba cuenta, ahora era un espacio luminoso y eficiente, donde invitaba a amigos y experimentaba con nuevas recetas para mi propio placer. Tabutó la habitación donde una vez me había acostado despierta preguntándome ¿qué me pasaba ahora? Era un santuario decorado con mis colores favoritos, lleno de libros que quería leer y arte que le hablaba a mi alma. La oficina donde Sergio había llevado a cabo su aventura secreta ahora era mi estudio de diseño, donde creaba hermosos espacios para otras mujeres que encontraban su camino hacia la independencia. 3 años después de la cena de aniversario, recibí una llamada telefónica que me sorprendió. Era la señora Gallardo. Lucía, querida, espero que no te importe que llame. Me importaba mucho, pero la curiosidad me mantuvo en la línea. ¿Qué puedo hacer por usted, señora Gallardo? Quería disculparme. Su voz era más pequeña de lo que la recordaba, menos imperiosa, por lo que dije esa noche y por no ver lo que mi hijo te estaba haciendo. Me quedé en silencio, atónita. La señora Gallardo disculpándose era algo que nunca había imaginado posible. Eduqué a Sergio para que creyera que tenía derecho a todo lo que quería. Continuó. Pensé que si tan solo pudiera tener un hijo, un legado, todo lo demás se resolvería por sí solo. Estaba equivocada. ¿Qué la hizo cambiar de opinión? Hubo una larga pausa. Verlo estos últimos años. No es feliz, Lucía. Pensó que Clara le daría lo que quería, pero es miserable. El bebé es hermoso, pero Sergio es amargado, está enojado. Siempre se queja de que nada es como esperaba que fuera. Me encontré sintiendo algo inesperado, no satisfacción, sino lástima, por todos ellos. A veces pregunta por ti, dijo la señora Gallardo en voz baja. Se pregunta si alguna vez piensas en él. Le deseo lo mejor, dije y lo sentí. Pero esa parte de mi vida ha terminado. Siempre fuiste demasiado buena para él, dijo de repente. Ahora lo veo. Tú estabas construyendo algo real mientras él solo tomaba. Lamento haber tardado tanto en entenderlo. Después de colgar, me quedé con esa conversación durante mucho tiempo. Había un cierre en ella, pero más que eso, había una confirmación de que irse había sido la elección correcta. No solo por mi felicidad, sino por mi crecimiento. 5 años después de esa cena de aniversario que lo cambió todo, estaba en la galería principal del Centro de Arte Contemporáneo en la inauguración de una exposición llamada Espacios de Transformación, Arquitectura como Empoderamiento. La exposición presentaba fotografías y modelos de casas que Maya y yo habíamos diseñado, acompañados de historias de las mujeres que vivían en ellas. Era una celebración tanto de la innovación arquitectónica como de la reinvención personal. Llevaba un vestido azul noche de mi propio diseño y joyas que me había comprado para celebrar el 5º aniversario de nuestra firma. Mi cabello era más corto ahora, con un estilo que se sentía seguro en lugar de convencionalmente bonito. Me veía como lo que me había convertido, una exitosa mujer de negocios que no respondía a nadie más que a sí misma. La galería estaba llena de admiradores, clientes, colegas arquitectos y periodistas.
Maya y yo habíamos aparecido en varias revistas de diseño y nuestro trabajo se estaba estudiando en las escuelas de arquitectura como un ejemplo de cómo el diseño podía servir a la transformación social. Mientras me movía entre la multitud aceptando felicitaciones y discutiendo nuestros proyectos, vi una figura familiar cerca de la parte trasera de la galería. Sergio estaba solo, estudiando una fotografía de la casa que una vez habíamos compartido, ahora completamente transformada en algo que no tenía ninguna semejanza con el espacio que habíamos ocupado juntos. Se veía mayor, con un peso que no tenía antes. Su traje era decente, pero no caro. Se veía como un hombre que se había asentado en una vida que estaba bien, pero no era satisfactoria. Nuestras miradas se encontraron al otro lado de la sala. Él levantó la mano en un saludo tentativo, y yo asentí cortésmente antes de volver a mi conversación. Más tarde, cerca del final de la noche, se acercó a mí cerca de la entrada. Lucía. Se veía nervioso, inseguro. Felicidades por todo esto. Es realmente impresionante. Gracias. Nos quedamos en un silencio incómodo por un momento. Luego él dijo, quería que supieras, ahora entiendo. Lo que te hice, lo que tiré a la basura, ahora lo veo claramente. Miré a este hombre que una vez había sido mi esposo, que una vez había sido el centro de mi mundo, y no sentí nada más que una simpatía distante. Me alegro de que hayas ganado esa perspectiva, Sergio. Espero que te ayude a ser mejor en tu relación actual. Clara y yo, sacudió la cabeza. No es lo que pensé que sería. Ella no es, bueno, no es tú. No, no lo es. Y yo no soy quien era cuando estábamos casados. La gente cambia, Sergio. A veces cambia a quienes siempre estuvieron destinados a ser. Él miró la galería, a la evidencia de todo lo que había construido desde que lo dejé. ¿Eres feliz? No era una pregunta, pero respondí de todos modos. Estoy realizada. Estoy haciendo un trabajo que me importa con gente que me importa, en una vida que diseñé para mí misma. Sí, soy feliz. Cometí el mayor error de mi vida, dijo en voz baja. Perderte. Consideré sus palabras, sin sentir triunfo ni reivindicación, solo una especie de finalidad pacífica. Sergio, no me perdiste. Elegiste algo más en lugar de mí. Y esa elección nos llevó a ambos a donde teníamos que estar. No podría haberme convertido en esta persona, señalé con un gesto a la galería, si me hubiera quedado en ese matrimonio. Así que, en cierto modo, debería darte las gracias. Maya apareció a mi lado, habiendo terminado su conversación con un cliente potencial. ¿Lista para ir a celebrar de verdad?, preguntó, y luego se dio cuenta de Sergio. Oh, hola, Sergio. Maya. Él asintió rígidamente. Ustedes dos han hecho algo extraordinario aquí. Sí, lo hemos hecho, dijo Maya simplemente. Lucía, el coche está listo cuando tú lo estés. Me volví hacia Sergio una última vez. Cuídate, y cuida a tu familia. Ese pequeño se merece la mejor versión de ti. Lucía, espera. Pero yo ya me estaba alejando. Maya a mi lado, hacia el futuro que había construido con mis propias manos. En el coche, Maya me preguntó, ¿cómo te sientes? Viéndolo de nuevo. Lo pensé mientras conducíamos por las luces de la ciudad, pasando los edificios que había ayudado a diseñar, hacia el hogar que había creado para mí misma. Libre, dije finalmente. Me siento completamente libre. Y lo estaba. Libre de la mujer que una vez le había rogado a un hombre desinteresado que la amara. Libre de la desesperada necesidad de ser elegida por alguien que no valoraba lo que tenía. Libre de la vida pequeña y asustada que había estado viviendo antes
de aprender que mi valor no estaba determinado por la incapacidad de alguien más para verlo. Esa noche, me quedé en la oficina de mi casa, mirando la pared donde había colgado fotos de la exposición. Cada imagen representaba no solo un hermoso espacio, sino una mujer que había decidido dejar de esperar el permiso para vivir su vida en sus propios términos. Tomé mi teléfono y me desplacé por los mensajes de clientes, amigos, colegas y mujeres que nunca había conocido y que se habían inspirado en nuestro trabajo. Cada mensaje era un recordatorio de que mi dolor no había sido desperdiciado. Se había transformado en algo que ayudaba a otros a transformar sus propias vidas. La mujer que había salido de esa cena de aniversario 5 años atrás estaba rota, pero no derrotada. Había tomado ese quebranto y lo había forjado en fuerza, sabiduría y propósito. Y la mujer en la que me había convertido, exitosa, independiente, genuinamente feliz, era alguien que esa esposa con el corazón roto nunca podría haber imaginado. A veces la mayor venganza no es lastimar a la persona que te lastimó. A veces es convertirte en una versión tan magnífica de ti misma que su opinión se vuelve irrelevante. Mientras apagaba las luces y me dirigía a mi tranquila habitación en mi hermosa casa y mi vida cuidadosamente elaborada, me di cuenta de que Sergio me había dado algo valioso después de todo, aunque no lo que él pretendía. Me había dado el regalo de mi propia fuerza, y ese era un regalo que atesoraría por el resto de mi vida. ¿Te ha inspirado esta historia a tomar el control de tu propia vida? Comparte tus pensamientos y suscríbete para más relatos que te harán ver el mundo de una forma diferente.